¿Qué tal, amigos? Pues muy buenas tardes. En esta ocasión voy a ir leyendo y comentando algunos artículos de grandes periodistas mexicanos, de esos que no se han rendido ante la tiranía, a la vez que oclocracia o gobierno de las peores turbas de la de la sociedad. No voy a decir sus nombres, pero son más o menos unas 10 o 12 personas, más hombres que mujeres. No creo en la equidad de género como se maneja hoy. Y vale la pena grabar en un video las principales ideas críticas de estas valientes personas que todos los días se enfrentan a esa trituradora que se ha dado en autonombrar la 4T. Bueno, pues, ¿qué es lo que vemos en el país? Vemos que el malo, Manuel Andrés López Obrador, sigue cada día más perturbado de sus facultades mentales, excesivamente suspicaz, casi siempre histriónico y presa de una horrenda paranoia que es la enfermedad del poder o el síndrome de Ubris o de Ibris. Esta enfermedad mental en donde vemos que el poder corrompe, pero el poder absoluto, como él lo tiene, corrompe absolutamente. Malo es una persona, no deja de serlo, que ahora exhibe las cicatrices de una niñez, de una adolescencia, de una juventud particularmente tormentosa y de una época adulta en la que se dedicó a perseguir el poder con todos los medios que tuvo a su alcance, principalmente corruptos. Este hombre es un habitante, como otros muchos, de su calaña, de su nivel, de su ambiente. Son habitantes, y él destaca por serlo, de un mundo conspiranoico. ¿Qué quiere decir conspiranoico? Bueno, pues dicho en lenguaje antiguo castellano, ve moros con tranchete, como los españoles suspicaces veían en cada gorro, aunque no fuera turbante, un moro con tranchete en aquella época heroica en la cual se dedicaron a reconquistar su tierra. Por cierto, espero que ahora un posiblemente pariente mío, Santiago Abascal, encabece una reconquista de España, porque en esta ocasión la reconquista no es contra los moros, sino contra los traidores españoles que han entregado su alma al demonio vía masonería y vía izquierda. Pero bueno, volviendo con Malo, este habitante de un mundo conspiranoico, repito, donde según él los héroes son villanos y los villanos son héroes. Y bueno, pues vamos a referir algunas de las cosas que han sucedido en los últimos días, pero no como noticias, sino como un juicio crítico desde el punto de vista de la psicología realista. Este señor Malo está presa evidente de un delirio de grandeza. Voy a decir varios síntomas. En sus propias palabras, se compara con Jesucristo. Él dice que la 4T es como Cristo, que es la realidad con la cual él quiere transformar al país y hablar y propagar el cristianismo. Por supuesto, insisto nuevamente, como ya lo dije en un video anterior, que su visión del cristianismo es tan adecuada como quien piensa que 2 por 2 son 6, o como que existen círculos cuadrados o triángulos cuadrangulares. Para nada se parece su visión de Cristo y del cristianismo a lo que nuestro Señor predicó realmente. También se imagina este señor Malo haber reencarnado en Francisco Indalecio, más bien Indionesio Madero,
e imaginar que conjurará enemigos tan gigantescos como los que tuvo Madero, y que estos enemigos están obsesionados en acabar con él, como lo hicieron con el disque héroe, el mártir o el apóstol de la democracia, que en realidad para nada, fue otro loco, otro espiritista, otro masón, otro conspiranoico, para nada apóstol de la democracia, que finalmente acaba siendo asesinado. Bueno, por ser una persona, lamento su asesinato y punto. También este señor malo se imagina ser tan transformador de las realidades mexicanas como lo fue el Hijo de Dios en la Roma y en el mundo posterior hasta la fecha. Y parece ser que morirá así, anunciándonos la buena nueva de la 4T desde la cruz, moralizando a México, según él. Parece que está en un púlpito, no en una tribuna que debería ser laica, si es que él cree en la en la constitución que rige a este país. Es una terrible osadía, de malo, decirse portador de la palabra del Hijo de Dios. Es una, no sé cómo llamarla, bueno, una conspiranoia más de las muchas que tiene, creerse heredero, y no solo heredero, sino reencarnación del principal traidor a México, que es Benito Juárez. Pero claro, como él no lo considera traidor, sino que lo considera un héroe, el benemérito de las Américas, pues entonces él piensa, al igual que su pareja, piensa que es, la reencarnación de Juárez. Bueno, los periodistas son acusados de traidores a la patria por no estar de acuerdo en que malo es la reencarnación de las figuras fundacionales de México. Este señor malo se atribuye cualidades míticas y místicas. Y por esa razón no puede o no debe existir en ningún periodista, ni en su boca ni en la pluma, alguna crítica razonable, ni un periodismo preguntón o inquisitivo, y tampoco debe existir una oposición legítima de nadie, y mucho menos una deliberación pública y contestataria, replicante, que sería algo que caracterizaría a todo régimen en donde la tiranía no estuviese gobernando, como ahora lo gobierna, como ahora nos pretende gobernar. Por el malo, hasta el menor asomo, el menor indicio de resistencia es interpretado no como una disidencia, sino como él se cree una especie de redentor, mesías o sumo sacerdote. Hay que buscar la palabra apropiada. Entonces, para malo, cualquier asomo de resistencia es una herejía. Hasta la pregunta más inteligente de sus insufribles mañaneras, que por cierto le hacen ver a los chinos como verdaderamente nada capaces de torturar. Estas mañaneras son una nueva forma de tortura que superan cualquier suplicio inventado por los chinos durante su milenaria existencia. Porque cuestionar a la cuarta transformación, según Pejelopostli, según el gran Tlatoani, es un atentado contra el Estado mismo. Es algo tan impío como quemar la bandera, pisotear una hostia, negar la autenticidad de las apariciones y milagros de la Virgen de Guadalupe. Es algo tan terrible, tan procaz, tan blasfemo como jurar el nombre de Dios en vano. Ante el malo nadie se atreva a dudar. ¿Saben por qué? Porque aquí sí cito a la autora de esta idea, Denise Dresser, dice: ante malo López Obrador no se vale dudar, es necesario persignarse. Y esta periodista, que no es para nada santo de mi devoción,
por su pensamiento abortista y liberaloide, pero que en esta ocasión exhibe una valentía digna de aplauso. Dice literalmente, ella le llama AMLO, yo no, yo le llamo como debe ser, malo. Dice ella, a malo no se le puede exigir, es necesario arrodillarse. Y continúa, Denise, al rato citaré a otras personas. Comprensible entonces es el estilo paranoide. Yo aquí la corrijo a Denise, no, no es un estilo paranoide, es un estilo paranoico. Hagamos la analogía. Paranoide es como una gripa, como un catarro. Paranoia es una pulmonía acuata. Pues esta paranoia permea su forma de hacer narcopolítica. Este ya es un adjetivo que yo le pongo. ¿Y por qué narcopolítica? Bueno, pues porque obedece al narco y porque niega lo que muchos sabemos, que su campaña fue financiada por el narco y que ahora pues le está pagando las facturas al narco, al que lo llevó vía económica, aparte de otros poderes que también lo colocaron ahí, vía política, vía chantaje, vía presiones de alto nivel geopolítico, para que sea un pejelopostli que nos despeñe en el abismo del comunismo, siguiendo las directrices comunistas de Fidel Castro mediante el Foro de Sao Paulo, como lo reconoce abiertamente el homúnculo al que me quema la boca nombrar, Nicolás Maduro. Este presidente, que se percibe a sí mismo como totalmente, maravillosamente trascendente, que piensa que todos los que somos heterosexuales, católicos, aquellos que admiramos a Franco, a Pinochet, yo admiro a Pinochet, sí, por supuesto. Naturalmente no admiro a personas que han sido metidas en el mismo rasero que Franco o Pinochet, que son Victoriano Huerta, el Chacal, y Adolfo Hitler. Y no porque haya asesinado 6 millones, porque ese es un holocuento. Y lo digo con todas sus letras, es un holocuento. Hitler asesinó a muchos judíos, pero con culpabilidad intelectual, propositiva, intencional, de sus mismos hermanos judíos sionistas de alto nivel. Y no fueron 6 millones, fueron solo 300,000. Pero bueno, eso es una salida lateral. Este señor malo piensa que todos los que estamos de alguna manera alineados con la derecha o con el centro derecha, trataremos de frenarlo. Pues sí, 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 sí. Yo obviamente sin dinero, sin poder y sin armas, la única arma que tengo es mi palabra. Mi única arma pues es la que de vez en cuando utilizo en las redes. No hay otra forma en la que yo pueda intentar frenarlo. Espero que haya muchísimo más eficiencia, muchísimo más eficacia en otras personas que sí tengan medios económicos, medios sociales, medios políticos, para frenar a este esquizofrénico, paranoico, disártrico, dislálico, psicópata, antes de que acabe de hacer de México Venezuela del Norte, según los planes del Foro de Sao Paulo, que Maduro en la Plaza Roja acaba de reconocer como el principal objetivo de la 4T. Ese señor, con su grandilocuencia lenta, insufrible, verborreica, pero no por su velocidad, sino por su densidad, pues está urdiendo está imaginando que hay resistencia en donde no la hay, que hay huestes, cabalgatas, motines y polvorines y estampidas de jinetes conservadores, católicos, empeñados en quitarlo del pedestal donde él mismo se ha trepado. Pues sí, es cierto. Habemos muchos católicos empeñados, ¿sí?, en quitar al malo del pedestal donde él se trepó con la ayuda del narco. ¿Con cuántos cientos de millones de dólares llegó ahí? Él agita una bandera,
agita una bandera de una izquierda que se hace víctima y que se dice, pobrecito, que jugador tan perfecto de víctima, se dice acorralada por una derecha que él pinta como omnipotente. Derecha que en realidad está de capa caída y que en México prácticamente no existe, porque el PAN, que debió haber representado a la derecha, pues ya se pintó de izquierdoso y ya tenemos por ahí algún señor de nombre Madero que trae su pañuelo verde y que habla de que a la mujer no se le puede criminalizar por abortar. Pues no, que no se le criminalice, es una criminal, independientemente de lo que la ley escrita por los hombres reconozca o no. Este señor malo es hasta la fecha el más popular. Denise Dresser dice que es el más legítimo. Yo digo que no. De legitimidad no tiene absolutamente nada, porque llegó allí por la fuerza del narco y por la imposición de lo peor del gran Sanedrín Supremo sionista, que lo puso ahí precisamente para precipitar a México en los abismos de la izquierda comunista. Pero de todas maneras es el más poderoso de los últimos tiempos. Podemos decir que únicamente en su momento de triunfo efímero y posteriormente traicionado, solo Iturbide tuvo el nivel de popularidad que este Pejelopostli Gran Tlatoani tiene ahora. Su partido controla el Congreso, su partido desacreditó a todos los contrapesos a entera voluntad caprichosa. No existe una verdadera oposición partidista porque ésta está en extinción. El Poder Judicial le besa los pies. Felipe Calderón y Vicente Fox son una especie de caricatura de sí mismos. Malo actúa como un presidente amenazado, pobrecito víctima, cuando en realidad, y en eso coincidimos todos los periodistas cuyos 12 artículos estoy comentando a la vez que voy platicando, actúa como un presidente amenazado, el malo, cuando en realidad es un presidente cada vez más autoempoderado, cada vez más tiránico, cada vez más absolutista, cada vez más neroniano, cada vez más hitleriano o huertista. Y cosa que no digo ni franquista ni pinochetista. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la barbaridad, la salvajada que hace este hombre con su 4T, llevarnos a construir en México a la Venezuela del Norte, con lo que Franco logró en la España de su época o Pinochet en el Chile de su época, salvar a estas dos naciones hermanas del comunismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que denunciar? Que tenemos un presidente paranoico. Y bueno, pero no es correcto llamarle presidente, es Gran Tlatoani y es un Pejelopostli. Tenemos que delatar, ¿sí?, que busca diseminar una diatriba brutal para destruir, para separar, para desunificar, para desvertebrar, desvincular, incluso a las familias. Porque conozco muchas familias en donde el padre piensa de una forma, la madre de otra, los hijos de otra, y se arma una cena de negros porque hay quien le besa los pies al malo y hay quien lo quisiera matar y están sentados a la misma mesa. En vez de impedir que en Baja California se aplique la ley Bonilla, el malo quiere que nos volvamos enemigos y denunciantes de la CIA o del FBI, ¿sí? El malo quiere que en lugar de que se conozcan las verdaderas presiones que él realizó para que Medina Mora saliera de la Suprema Corte de Justicia, quiere que nosotros, los ciudadanos comunes y de a pie, nos volvamos en acusadores de la mafia del poder. Bueno, pues entonces tendríamos que comenzar, como lo estoy haciendo yo en estos momentos, por acusar al malo, porque si existe alguna mafia de poder, es justamente él. El malo quiere que en vez de desmenuzar la verdad del operativo intencionalmente fallido en Culiacán contra Ovidio, malo quiere que clamemos contra el intervencionismo inminente
de un ejército vituperado, atacado, defenestrado, desarmado, inmovilizado por la omnímoda voluntad del mal. Al decir que el discurso de los generales, si mal no recuerdo el general Galván, es un discurso inapropiado, inoportuno, indiscreto, en vez de haber reconocido que este general realmente se fajó los pantalones y le dijo al malo sus verdades. En vez de analizar públicamente cómo el malo amedrenta, amenaza, coopta a la prensa, quiere que todos los mexicanos la acusemos de censuradora y de traidora contra la gloriosa, mesiánica y redentora 4T. Pero en realidad, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que al señalar enemigos imaginarios, malo nos quita la atención, el foco, el estado de alerta acerca de los enemigos reales del pueblo de México. Cuando malo conjura, invoca adversarios imaginarios, lo hace para que nadie se fije en la verdad, en la terrible verdad que día a día desploma al país en todos los ámbitos, en todos los aspectos, económicos, sociales, políticos, religiosos, en la inseguridad cada vez peor. Este asesinato de la familia, este asesinato masivo contra la familia Levarón, y no importa si los Levarón eran o no narcotraficantes o mafiosos o mormones o católicos o lo que haya sido, pues no tiene abuela, no tiene árbol genealógico. Hay un crecimiento cero y vamos requete bien, porque el señor, como buen paranoico, tiene otros datos. La tasa de homicidios, no hombre, esa no importa. Los desabastos de sector salud y los centenares de muertos por falta de medicinas, de diferentes enfermedades, basta con ver las noticias. ¿Sí? No, eso no importa. El aeropuerto de Santa Lucía, su delirio. No importa que las aerolíneas que dicen que no van a aterrizar ahí, que no van a despegar de ahí, se sigan sumando, las más importantes. Hoy se sumó American Airlines, a las que ya habían dicho que no a Santa Lucía. Ah, no, eso no importa. Precisamente su esquizofrenia y su oligofrenia lo llevan a ver como viable, como una obra faraónica y maravillosa, magnificente y magnánima, un aeropuerto que nunca va a funcionar. Él quiere que no nos fijemos en el aumento de las adjudicaciones directas a sus cuatachos, que no nos fijemos en la corrupción mortífera de Darth Vader, bueno, mejor conocido como Manuel Bartlett. Yo le digo Darth Vader, como al hombre de, pues, la Guerra de las Galaxias. Todo esto debe desaparecer del debate público. Malo está dominado por las fábulas imaginarias de su cabeza. Prefiere utilizar su poder y su popularidad para separarnos, para desvincularnos. ¿Por qué? Pues siguiendo el viejo adagio, divide y vencerás. Así que no tenemos un gran presidente, tenemos un gran dictador, un inmenso tirano. Viva México, viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Ella le cortará la cabeza al ganso, ella aplastará al dragón. Hasta la próxima.